Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Mi nombre es Sofía. Soy doctora. No soy joven. Tengo 67 años. Muchas personas me dicen que mis largos años me dan fuerza. Hoy algo diferente está ocurriendo. Un hombre viene a verme. Dice, doctora, no me siento bien. Lo escucho. Le pregunto dónde le duele. Él responde, me siento débil, me siento cansado, algo anda mal. Su rostro se ve preocupado. Él piensa que es una enfermedad, pero yo presiento que podría ser otra cosa. Aún así, le doy un medicamento. Le digo, tome esto, debería ayudarle. Él asiente, lo toma y se va. Pienso que la historia ha terminado, pero al día siguiente regresa. Dice, doctora, la medicina no funcionó. Me sorprende. La mayoría de las veces los medicamentos hacen efecto rápido, pero esta vez no. Le pregunto de nuevo, ¿todavía se siente enfermo? Él dice, sí, me siento igual, nada cambia. Mi mente se llena de preguntas. ¿Por qué su cuerpo no sana? ¿Está el problema en su cuerpo o en su vida? Le doy un nuevo medicamento y le digo que descanse. Espero que esta vez le ayude. Pero en mi corazón siento que algo no está bien. Pasan los días. Espero. Me pregunto si volverá o si la historia termina aquí. Pero después regresa por tercera vez. Dice, doctora, sigo enfermo. Las pastillas no sirven. En ese momento sé que la verdad está cerca. Esto no es una enfermedad normal. Es algo más profundo. Pero, ¿qué es y cómo puedo descubrirlo? El hombre se sienta frente a mí. Se llama Luis. Dice, doctora, nada me ayuda. Me siento igual. Lo miro y pienso, ¿por qué? Reviso sus respuestas. No tiene fiebre, no hay infección, no hay dolor localizado, solo las mismas palabras. Me siento débil, me siento cansado. Le pregunto, ¿come bien? Él dice, sí. ¿Bebe agua? Él dice, sí. ¿Duerme? Él dice, no mucho. Esa respuesta se queda en mi mente, no mucho. Quiero creer que es un problema pequeño, así que le escribo otra receta. Le doy más medicina.
Le digo, tome esto y descanse. Me da las gracias y se va. Pero no me siento en paz. Algo es extraño. Si la enfermedad fuera real, el cuerpo mostraría señales, pero su cuerpo no muestra ninguna. ¿Por qué no puedo ver qué está mal? Pasa una semana. Él vuelve otra vez. Esta vez su voz es más fuerte. Dice, doctora, sigo enfermo. Las pastillas no sirven. Siento tensión en el aire. Él piensa que le he fallado. Yo pienso que me oculta algo. ¿Quién tiene razón? Intento explicarle. Le digo, Luis, a veces la medicina no es suficiente. A veces tenemos que mirar más profundo. Él niega con la cabeza. Dice, solo quiero una cura. Esas palabras me detienen. ¿Una cura? ¿Pero una cura para qué? ¿Para una enfermedad que no existe o para una vida demasiado pesada de soportar? Me enfrento a una pregunta difícil. Si su cuerpo no está enfermo, entonces, ¿qué está mal? Y si lo descubro, ¿me creerá o rechazará la verdad y se marchará? Luis viene de nuevo. Su rostro se ve cansado, pero su voz es fuerte. Dice, doctora, no puedo vivir así. Las pastillas no hacen nada. Necesito una respuesta. Esas palabras pesan. Sé que no puedo darle otra pastilla. Algo dentro de mí dice, detente, este no es el camino. Lo miro y le digo, Luis, hábleme más. Cuénteme sobre su vida. Él parece perdido. Dice, ¿mi vida? ¿Por qué es eso importante? Vine porque estoy enfermo. Respondo, sí, pero a veces la enfermedad no está solo en el cuerpo. A veces empieza en la mente o en el corazón. Él se queda en silencio. Luego habla. Trabajo todos los días. Me levanto temprano, me acuesto tarde. Mi teléfono nunca se detiene. Mi jefe me llama por la noche. Mis clientes siempre quieren las cosas de inmediato. Tomo café, me salto comidas. Siento presión todo el tiempo. Lo escucho. Cada palabra es como una pieza de un rompecabezas. Ahora lo veo. Su enfermedad no es una enfermedad. Es estrés, pero él no lo ve. Dice, no doctora, no es estrés. Es una enfermedad real. El estrés no puede debilitarme así. Respondo. El estrés puede hacer más de lo que usted imagina. El estrés puede romper su sueño. El estrés puede quitarle el apetito. El estrés
puede hacer que su cuerpo se sienta pesado como una piedra. El estrés puede hacerle sentir enfermo aunque no lo esté. Él sacude la cabeza. Dice, pero ¿cómo puede el estrés hacer esto durante semanas? No estoy loco. Digo, no está loco, es humano. Los humanos se rompen cuando cargan demasiado. El cuerpo habla cuando la mente está cansada. Su cuerpo está gritando porque su espíritu está sufriendo. Sus ojos miran a lo lejos. Dice, entonces todo este tiempo no estaba enfermo. Respondo, su cuerpo está bien. El problema es su vida. Usted vive sin pausa. Vive sin descanso. Su enfermedad es su rutina. Pero él no lo acepta completamente. Dice, si es estrés, entonces deme una pastilla para el estrés. Respondo, no existe una pastilla para el descanso. No existe una pastilla para la paz. Usted debe elegirlo, debe detenerse, debe respirar, debe vivir más despacio. Por primera vez, no rechaza mis palabras. Baja la mirada. Dice suavemente, tal vez tiene razón. Tal vez trabajo demasiado. Tal vez olvidé cómo detenerme. Asiento. En el fondo siento que estoy cerca de la verdad, pero también siento peligro. Si no cambia, el estrés volverá. Si no me cree, buscará otras pastillas que no existen. Y me pregunto, ¿Luis me escuchará y cambiará su vida? ¿O se irá de nuevo a buscar otro doctor con otra pastilla? Luis se sienta frente a mí una vez más. Su voz es firme, casi desesperada. Dice, doctora, he venido 3 veces. Me ha dado pastillas, pero nada ha cambiado. Si no puede ayudarme, veré a otro. Esas palabras duelen. Siento el peso de su enojo, pero detrás de ese enojo siento miedo. Él cree que se está muriendo. Piensa que algo terrible está escondido dentro de él. Respiro lentamente. Sé que este es el momento. No puedo seguir ocultando la verdad. Le digo, Luis, escúcheme. Usted no está enfermo. No tiene ninguna enfermedad. Lo que tiene es estrés. Él me mira como si hablara sin sentido. Dice, ¿estrés? Eso no es nada. El estrés no puede hacerme esto. Tengo dolor. Me siento débil. Me siento vacío. ¿Cómo puede el estrés hacer todo eso? Respondo, el estrés no es nada. El estrés es poderoso. Puede cambiar su corazón, puede alterar su estómago, puede robarle el sueño.
Puede afectar cada parte de su cuerpo. El estrés es como un fuego invisible. Arde lentamente. No veo las llamas, pero siento el humo. Cree que es una enfermedad, pero en realidad es su vida gritando por descanso. Él sacude la cabeza. Dice, entonces no estoy enfermo. ¿Quiere decir que he perdido mi tiempo aquí? Mi voz se vuelve más firme. Digo, no, no ha perdido su tiempo. Usted vino porque necesita algo más que medicina. Necesita la verdad. Debe escuchar lo que nadie le ha dicho. Usted no está enfermo, está agotado. Y el agotamiento es más peligroso que cualquier enfermedad. Cae el silencio. Luego susurra. Si tiene razón, entonces todo lo que creía está mal. Pensé que las pastillas podían salvarme. Pensé que los doctores podían arreglarme. Pero ahora usted dice que la cura no está en una botella. Asiento. La cura no está en una botella. La cura está en sus decisiones. Debe descansar. Debe dejar de vivir como una máquina. Debe recordar que la salud no es solo medicina. La salud es equilibrio. Sin equilibrio, ninguna pastilla te ayudará. Sus ojos se abren de par en par. Dice, entonces el problema no es mi cuerpo, el problema soy yo. Yo respondo, el problema es la forma en que vives. Has entregado todo tu tiempo al trabajo, al deber, a los demás. No te has dado nada a ti mismo. Ahora tu cuerpo está gritando. Detente antes de que sea demasiado tarde. Se inclina hacia adelante, preocupado. Pero si no puedo cambiar, si sigo viviendo así, ¿qué pasará entonces? Me quedo en silencio un momento. Ese es su mayor miedo. La verdad pesa. Si no cambia, el estrés crecerá. Su cuerpo cederá, su vida se romperá. Pero, ¿está listo para oírlo? Luis me mira en silencio. Parece perdido. Dice, doctora, tal vez tenga razón, pero ¿cómo puedo detener mi vida? Mi jefe me necesita. Mi familia depende de mí. Mis amigos me ven como un hombre fuerte. Si descanso, los decepcionaré a todos. Esas palabras caen pesadas, como cadenas. Por un instante temo que se marche y no regrese jamás. Le pregunto, Luis, dime, ¿por qué crees que descansar es una debilidad? Responde enseguida, porque los hombres fuertes no descansan. Los hombres fuertes siempre siguen adelante. En ese momento veo la verdad. Su enfermedad no es solo el estrés. Su enfermedad es su idea de la fuerza.
cree que detenerse significa fracasar, pero la verdad es diferente. Entonces le digo, Luis, escúchame, la verdadera fuerza no es trabajar sin pausa. La verdadera fuerza es saber cuándo parar. Incluso el árbol más fuerte cae si nunca descansa de la tormenta. Incluso el corazón más fuerte se rompe si nunca duerme. Permanece en silencio. Luego me hace una pregunta que no esperaba. Doctora, ¿alguna vez has sentido lo que yo siento? ¿Alguna vez pensó que era fuerte cuando en realidad se estaba rompiendo? Su pregunta me sorprende. No esperaba que me pusiera un espejo enfrente, pero él quiere la verdad, así que se la doy. Digo, sí, Luis, hace mucho tiempo trabajaba día y noche. Pensaba que mis pacientes me necesitaban cada momento. Me había olvidado de mí misma. Un día casi colapsé. Mis manos temblaban, mi mente estaba vacía, creí que estaba enferma, pero era el estrés. Aprendí de la manera más dura. Aprendí que una vida sin descanso no es vida. Él parece sorprendido. Dice, entonces incluso usted, una doctora, ¿sintió lo mismo y sobrevivió? Respondo, sí. Sobreviví porque escuché, porque cambié, porque elegí descansar. Por eso puedo estar aquí hoy hablándote. Si no hubiera cambiado, no estaría aquí. Por primera vez, Luis no discute. Susurra. Todo este tiempo pensé que las pastillas podían salvarme, pero la verdad es que tengo que salvarme yo mismo. Esas palabras suenan como una verdad escondida. Empieza a comprender que la curación no está fuera de él. Está dentro de él, pero otro miedo surge. Dice, doctora, si dejo de trabajar, tal vez pierda mi empleo. Si pierdo mi empleo, tal vez pierda mi casa. ¿Cómo puedo descansar si la vida me castiga por hacerlo? Su miedo es real y sus palabras me recuerdan que el estrés no está solo dentro de él. Proviene del mundo en el que vive. Respondo, sí, Luis, el mundo no se detendrá. El trabajo no se detendrá. Los problemas no se detendrán. Pero tú puedes detenerte un momento. Puedes descansar porque si tú caes, todo se pierde de todos modos. Si tú caes, tu familia te pierde por completo. Sus ojos se abren. Dice, entonces, si no descanso, lo pierdo todo. Pero si descanso, también arriesgo algo. Tengo que elegir entre perder un poco ahora o perderlo todo después. Este es el punto de inflexión. Él vino buscando pastillas, pero descubre una elección.
una elección entre el miedo y la sabiduría. Y me pregunto, ¿tendrá el valor de elegir la verdad? Luis guarda silencio por un largo rato. Puedo sentir el peso de su decisión. Dice, doctora, vine por medicina, pero ahora veo que la medicina no puede cambiar mi vida. Solo yo puedo cambiarla. Su voz es débil, pero sincera. Asiento interiormente. Está cerca de la respuesta. Aún así, decido darle algo más. Digo, Luis, déjame compartirte un secreto. La vida no es solo trabajo. La vida no es solo dinero. La vida es equilibrio. Si entregas todo tu tiempo al trabajo, pierdes tu salud. Si entregas todo tu tiempo al estrés, pierdes tu paz. Y cuando la salud y la paz se van, el dinero no significa nada. Él me mira con duda. Dice, ¿pero si descanso y mi jefe me despide? ¿Si paro y todo se derrumba? Respondo, entonces pregúntate esto, ¿qué caerá primero? ¿Tu trabajo o tu cuerpo? Un trabajo puede reemplazarse, una casa puede reemplazarse, pero tu vida no puede. Si pierdes tu vida, lo pierdes todo. Respira despacio, dice. Entonces, descansar no es debilidad, descansar es supervivencia. Contesto, sí, y es más que supervivencia. Descansar es sabiduría. Solo los sabios lo ven, solo los humildes lo aceptan. Por un momento, recuerdo mi pasado. Digo, Luis, trabajé muchos años sin pausa. Creía en la misma mentira, que las personas fuertes nunca descansan. Pero cuando estuve a punto de perderme, descubrí la verdad. Viví porque cambié. Por eso te hablo hoy. No hablo desde los libros, hablo desde la vida. Él guarda silencio y luego dice algo que lo cambia todo. Doctora, creo que me ha salvado, no con medicina, sino con palabras. Esas palabras me sorprenden, pero me tocan profundamente, porque sé que son ciertas. A veces la sabiduría cura más rápido que cualquier pastilla. Pero luego llega otro pequeño giro. Dice, doctora, ¿y si lo olvido? ¿Y si mañana vuelvo a mis viejos hábitos? ¿Y si el estrés vuelve a ganar? Su miedo es real. No puedo prometerle un camino fácil. Así que le digo, recuerda esto, cada mañana debes elegir. Debes elegir entre la vida o el estrés, entre el equilibrio o la destrucción. La elección no será fácil, pero siempre será tuya, cada día. En ese momento,
Sus ojos se vuelven claros. Dice, entonces elegiré la vida. Descansaré. No esperaré a que la enfermedad me destruya. Su voz ahora es firme, fuerte, pero no como antes. Fuerte de una nueva manera, fuerte porque acepta sus límites. Siento paz, sé que no será perfecto, sé que el estrés intentará regresar, pero ahora Él tiene la verdad, y la verdad es más fuerte que el miedo. Cuando se va, susurro para mí misma, la medicina cura el cuerpo, pero la sabiduría cura el alma. Y me pregunto, ¿los demás entenderán antes de que sea demasiado tarde? ¿O también buscarán pastillas cuando lo que realmente necesitan es descanso? Muchas personas creen que la fuerza significa trabajar sin pausa. Muchos piensan que descansar es debilidad, pero la verdad es diferente. Descansar no es debilidad. Descansar es sabiduría. El descanso nos da la fuerza para seguir adelante. Si nunca nos detenemos, nuestro cuerpo nos detendrá. Si nunca escuchamos, nuestra mente gritará más fuerte. Esta historia no es solo la historia de Luis, es la nuestra. ¿Cuántas veces decimos estoy bien cuando en realidad estamos agotados? ¿Cuántas veces perseguimos el dinero mientras nuestra salud se nos escapa? La lección es simple pero poderosa. La vida es corta y el equilibrio lo es todo. La medicina puede ayudar al cuerpo, pero la sabiduría protege el alma. Así que pregúntate hoy, ¿estoy viviendo con equilibrio? ¿Doy tiempo al descanso o solo al trabajo? Recuerda, la verdadera fuerza no está en hacer más y más. La verdadera fuerza está en saber cuándo detenerse.